Muchísimas gracias a todos. Queremos darle la bienvenida en nombre de Solidarios y darle las gracias por su interés, por participar de este evento que sabemos que va a ser muy interesante. Y nada, presentarles al señor Alex Silva, quien nos ha concedido este tiempo, a la señora Georgina Vázquez, que trabaja con él, y quienes se van a encargar de la facilitación del webinar. Voy entonces a hablar un poquito del perfil de ambos. El señor Alex Silva tiene una educación MBA de Cornell University, una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Bélgica y en Ingeniería Industrial, igual de Cornell University. Tiene más de 25 años de experiencia en finanzas internacionales, con énfasis en ingeniería financiera, evaluación, planeamiento estratégico y gobernabilidad de intermediarios financieros, así como la estructuración, fondeo y administración de fondos de inversión. Como fundador y presidente de Omtrix, posee una amplia experiencia internacional en microfinanzas y en gobernabilidad, habiendo desarrollado consultorías y asesorías en 4 continentes: Europa, Asia, África y las Américas. Asimismo, el señor Silva ha estado involucrado en la administración de diferentes fondos dirigidos a microempresarios, incluyendo ProFund, Antares, el Short Term Liquidity Fund, el Risk Management Facility, el Higher Education Finance Fund y el Emergency Liquidity Fund. Ha coordinado múltiples consultorías que involucraron la evaluación de estructuras de gobernabilidad en organizaciones microfinancieras, incluyendo cajas municipales, Banco de Comercio en Paraguay, entre otros. Actualmente es miembro de los directorios de la financiera Compartamos en Perú y Servicios Financieros Enlace en El Salvador. Ha participado en los directorios de Banco del World Women's Bank de Cali, en Colombia, el Banco Sol en Bolivia, Mi Banco en Perú, entre muchos otros. Ha sido miembro también de la junta directiva de varias instituciones internacionales, la mayoría sin fines de lucro, incluyendo MicroRate, es una empresa especializada en la calificación de microfinancieras, MIX, que es un organismo internacional creado para promover el intercambio de información y la transparencia en la industria de microfinanzas, MicroBuild, Habitat Internacional, que es un fondo dedicado a proveer recursos y asistencia técnica en el campo de la vivienda para la base de la pirámide, entre otras. Además, imparte cursos sobre gobernabilidad. En el pasado ha sido profesor de gobernabilidad y manejo de riesgo en Boulder Institute en Italia, así como de introducción a las microfinanzas en la Universidad de Brandeis en Boston. Entonces, un poquito sobre Georgina también, que es quien va a acompañar al señor Silva. La señora Georgina Vázquez cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional en finanzas corporativas. También cuenta con experiencia en la administración de fondos de inversión cerrados, organizaciones sin fines de lucro y vehículos de inversión. Su práctica profesional abarca las áreas bursátil, bancaria, consultoría financiera y evaluación, así como gestión y gobernanza en instituciones de microfinanzas. En la actualidad es la gerente de programas en Halmedo y forma parte del equipo consultor de Omtrix. Desde el 2010 se ha enfocado en la coordinación y supervisión de los distintos proyectos y estudios de gobierno corporativo promovidos por Omtrix y ha formado parte de varios comités de inversión de fondos internacionales de asistencia técnica. Nada, les dejo en sus manos. Sé que va a ser una actividad muy interesante, así es que todo suyo. Muchas gracias, Alexia. Buenas tardes a todos. Esperamos que todos se encuentren bien y con salud en estos días. Muchas gracias a la Red Solidarios por la invitación a participar y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse esta tarde. La idea de hoy, más que una charla sobre la pandemia y el camino a la recuperación, queremos que sea esta una conversación. Lo hemos pensado de forma tal de que nosotros nos imaginemos las preguntas que ustedes pueden tener y que don Alex se encargue de evacuarnos esas consultas que nosotros solo podemos imaginar que ustedes tienen.
Ya don Alex adelantó un poco para los que no estaban antes de que arrancáramos. Si ustedes habrán notado que ya todos están silenciados, la idea de esto es para que todos podamos escuchar mejor. Y también quisiéramos que a lo largo de la presentación que nos hagan llegar sus preguntas. Catherine Gómez está desde el chatbox y ella nos apoyará y ella se encargará de ir tomando las preguntas, las cuales esperamos poder responder al final de esta charla. Esperamos que nos dé tiempo para contestarlas todas. En caso de, haremos nuestro mejor esfuerzo, pero en caso de que no podamos, pues trataremos de responderlos ya sea a través de nuestra página de LinkedIn o si no también nuestra información, dirección de correo está al final de esta presentación y también pueden contactarnos directamente en caso de que tengan cualquier consulta o que no hayamos podido responder a sus preguntas. Sin más, nos enfocamos en el tema. Tal vez don Alex, si nos regala la presentación, porque se salió de la presentación. Estoy luchando con eso. Vamos a ver. Bueno, podemos arrancar tal vez. Quisiera, primero que nada, cuando hablamos de la pandemia, yo creo que todos sabemos exactamente a qué me refiero. Me refiero a ese coronavirus que ha puesto el mundo de cabeza, que va tomando y contagiando y esparciéndose a lo largo del mundo con muchísima rapidez. Ya a hoy en la tarde tenemos confirmados 4.2 millones de personas. Estamos hablando que más de 285,000 personas han fallecido lamentablemente a raíz de este virus y se va esparciendo súper rápido. O sea, estamos hablando de que ayer en la tarde teníamos confirmados 4.1 millones, ya hoy al mediodía hay 4.2 millones. Y esto en general, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Esto ha venido a parar a nivel mundial, ha provocado una reducción forzada de la producción, nos ha limitado a todos la movilidad, o sea, cada país ha tomado distintas medidas, de algunas más estrictas, otras más laxas, pero al final de cuentas, en más de todos los 215 países donde hay casos confirmados, ha habido medidas de una u otra forma que ha venido a impactar nuestra vida. Y entonces quisiéramos arrancar precisamente por eso. O sea, todos hemos visto que cómo nuestro entorno ha cambiado, pero quisiéramos enfocarnos en lo que es la industria de microfinanzas. Entonces, don Alex, tal vez si nos pudiera comentar cómo ha venido esto a impactar nuestra industria. Bien, gracias, Georgina. Yo creo que cuando hablamos de crisis, y crisis es lo que nos trae aquí ahora, obviamente empezamos por pensar en una crisis sanitaria. Sí, el virus es una crisis sanitaria y nos ha llevado a, bueno, es una infección que puede eventualmente producir la muerte. Yo argumentaría que además de esa crisis, las medidas de contención que se han tomado para la crisis han desatado otras crisis. Entre ellas una crisis sanitaria, otra crisis sanitaria. Yo diría que por el hecho de esas medidas de contención que nos tienen a todos de alguna manera encerrados, algunos otros problemas sanitarios se han producido. La gente que, por ejemplo, tiene necesidad de diálisis o hacerse una quimioterapia y que no puede moverse o que no tiene acceso a los centros de salud. Bueno, todos los problemas psicológicos de depresión. O simplemente una persona que tiene un ataque al corazón y las unidades de cuidado intensivo están todas llenas, ¿no? O sea, pero bien, no se trata solo de esa crisis sanitaria, sino que en realidad lo que nos ocupa más es la crisis socioeconómica que se ha desatado por esas medidas de contención. Esas medidas de contención han interrumpido las cadenas productivas, ya sea, por ejemplo, los países como bien sea República Dominicana o acá en Costa Rica, que dependemos del turismo, o que el turismo es una parte importante de nuestra economía, pues se ha interrumpido esa cadena productiva. Y no solamente son los empleos y todo lo que depende del turismo directamente, sino que aquello indirectamente. Todo eso ha producido un grave impacto económico en la economía real. Y obviamente el sistema financiero no es más que un reflejo de la economía real.
Y en la medida en que la microfinanza es o somos intermediarios financieros, pues también nos afecta. Yo argumentaría incluso que nos afecta más. Nos afecta más porque las microfinancieras son más vulnerables. Empecemos porque los clientes de las microfinancieras son más vulnerables. Son las personas que viven en la informalidad. Ya, para aquellos que escucharon cuando estábamos hablando antes de empezar la reunión, discutíamos con Alexia que precisamente los informales, los que no pueden salir, los que tienen que salir todos los días, los que viven muy cerca de la sobrevivencia, estos son nuestros clientes, están mucho más impactados. Argumentaría yo también que las microfinancieras, entidades que les sirven a estas personas, también son frágiles. No solamente porque sus clientes están sufriendo más, sino porque también son entidades más pequeñas. No estoy diciendo que no sean fuertes, tienen grandes fortalezas, pero sí son entidades más pequeñas, tal vez no tienen unidades de riesgo tan grandes, tal vez no están tan digitalizadas como pudieran estarlo. Sus planes de continuidad tal vez no son lo que podrían ser y ciertamente muchas de ellas no tienen los padrinos, la gente que los puede capitalizar. No sé. Y tal vez agregaría yo, don Alex, también que parte de las grandes medidas que en general hemos visto de una u otra manera son la parte de distanciamiento social. Y bien sabemos que la industria de microfinanzas, o sea, la forma en cómo ha logrado apalancar y la nueva forma en que vino a servir a los que no estaban atendidos por los bancos tradicionales, era precisamente por esa relación que logró establecer entre sus oficiales de crédito y los clientes. Tomando en cuenta de que se depende mucho en lo que es microfinanzas, o sea, si bien tenemos ya instituciones muy grandes, instituciones que captan, que ofrecen todo tipo de productos de servicio financiero, la relación con el cliente sigue siendo importante. O sea, tomando en cuenta el distanciamiento social y todos estos retos que usted menciona, ¿cuál consideraría usted que son los principales retos que se han visto en general, a nivel, en toda la industria, para las instituciones de microfinanzas? ¿Cuáles serían, en su opinión, los principales retos que están enfrentando las instituciones? Gracias, Georgina. Yo creo que no tengo que enumerarlos. O sea, aquí hemos hecho un pequeño esfuerzo y sí, lo voy a comentar un poco, pero ciertamente la mayor parte de las personas que nos están escuchando conviven con esos retos, ¿no? O sea, son personas que están viviendo al día a día. Yo no digo nada nuevo, ¿no? La crisis ciertamente afecta más a nuestros clientes, pero en la medida en, como usted dice, claramente, el distanciamiento social va en contra de la fibra misma de las microfinanzas, ya sea que sean con metodología grupal o no, pero de todos modos el contacto uno a uno con el cliente es muy importante en toda nuestra metodología. ¿Cómo se opera? ¿Cómo se trabaja? Yo he estado en contacto con muchos de ustedes y me he dado cuenta, o sea, hemos sido muy ingeniosos, pero los problemas están ahí, ¿no? El problema de cómo se trabaja remoto, cómo se hace la conectividad. No, bien fácil, todo se hace remoto, sí, ajá, pero y si las personas en su casa no tienen condiciones de trabajar, si viven en 8, en 2 pequeñas habitaciones, ¿cómo encuentra uno de nuestros asesores de oficiales de crédito el espacio para conectarse? Y si no tiene la buena conectividad, si no tiene internet, ¿qué pasa con nuestros proveedores, ¿no? O sea, proveedores que a su vez están teniendo ellos problemas para servirnos. ¿Qué pasa? Y quizá el elemento más importante son nuestros mismos oficiales, nuestro mismo personal que a su vez tiene problemas de movilidad. Y lógicamente todos tenemos miedo de contagiarnos, incluyendo nuestro personal, nuestro staff. Y tenemos que seguir trabajando a pesar de eso. Y luego van surgiendo otros problemillas que tal vez no nos imaginamos, pero que son bien reales. Si no coloco, bueno, a mí me pagan por un salario fijo, muy bajo tal vez, pero si coloco, si tengo incentivos,
si coloco, me dan un bono, me dan incentivos. ¿Y esos incentivos cómo quedan? ¿Cómo quedan si no estoy colocando? Porque nadie está tomando cartera. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo trabajamos con la limpieza de los locales? De nuevo, estoy enumerando cosas que ustedes conocen bien. Tenemos los problemas financieros también, flujo de caja. Es interesante que al principio todos estábamos muy temerosos de la liquidez. Y todas las primeras, de los primeros consejos que se dieron es cuiden la liquidez, aumenten la liquidez. Yo sé que sigue siendo algún tema muy importante, pero tal vez no está siendo, o porque le hemos hecho bien, o porque como me he dado cuenta en muchos casos, lo que está sucediendo es que como no estamos colocando, y como alguna gente nos está prepagando, muchas operaciones de hecho tienen todavía un pequeño flujo de caja positivo, o aquellas que lo tienen negativo no es tan grande. Entonces sí, estamos estamos mal, pero liquidez no está siendo a corto plazo el problema. Pero de cualquier manera, liquidez es un problema y sí, vamos a tener un problema a mediano plazo de rentabilidad, vamos a tener un problema de solvencia eventualmente. Bueno, de nuevo, no es nada nuevo lo que le estoy mencionando, pero esos son los retos que yo veo, Georgina. Y bueno, si bien usted lo dice, son muchos retos y qué sé yo, si muchas instituciones estaban en su proceso de transformación digital y tal vez se veía como algo ideal, óptimo y algo como que no tan cercano y viene esta pandemia y nos obliga a reaccionar de momento. Y no solo las limitaciones, sino que vemos que hay un exceso de regulación en muchos de nuestros mercados. Nos están regulando a qué horas podemos salir, nos están regulando quiénes pueden salir, a qué horas, qué horarios, qué podemos hacer. Y atendiendo tantas regulaciones que nos piden del distanciamiento, de limitaciones, ¿cómo hacemos para mantener la cabeza fría? O sea, ¿cómo hacemos para no perder el foco, la mira en lo que es realmente importante? Tal vez por volvernos reactivos, podemos perder. O sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué hacemos? Ok, tenemos esta situación, tenemos este cisne negro que tanto hemos escuchado estos días, este evento con el que estamos viviendo que fue tan altamente improbable, tan altamente inesperado y que nos ha venido a impactar de forma tan dramática. O sea, ¿qué toca? ¿Qué sigue? Perfecto, Georgina. Yo ciertamente no tengo una bola mágica, ¿no? Y creo que no existe tampoco una pomada canaria que pueda resolverlo todo. Yo quisiera pensar que en lo que nos resta de este tiempo podemos en forma elaborar por lo menos lo que yo veo como un camino. Es interesante, en la primera diapositiva de esta presentación se mostraba un camino, una línea férrea. Y ciertamente es un camino, ¿no? Ahora, no hay un camino, hay múltiples caminos, hay senderos. Una línea férrea implica que alguien ya vio y tiró la línea. No es el caso acá. Son más bien senderos y como dice el poema, se hace camino al andar, ¿no? Aquí nos toca innovar, nos toca... Una de las cosas que es bien claro es que lamentablemente, no sé si lo peor está por venir. Yo creo que estamos todos, y claro, cada país es diferente, pero ciertamente estamos viendo una luz al final del túnel. Empezamos a vislumbrar, bueno, ya están abriendo, ya la cosa como que al menos sabemos qué podemos esperar. Sabemos, no sé, todavía estamos en la etapa 1, van a hacer aquello, van a empezar a liberar, o por lo menos podemos ver lo que están haciendo en otros países. Tal vez no nos toca a nosotros aún, pero ya más o menos empezamos a ver esa luz. Pero, don Alex, aquí, ok, bueno, usted dice que la luz al final del túnel, o sea, ahí vemos que en nivel general existe una presión para los gobiernos para abrir las economías, pero ya estamos viendo qué está sucediendo con aquellas economías que se están abriendo, o sea, veamos el caso de Singapur, un caso que todo el mundo hablaba de un caso ejemplar, que llegaron a menos de 300 personas fallecidas, o sea, que se han hecho un esfuerzo importante sobre testeo, seguimiento, y sin embargo, viene una segunda ola. Vemos hoy con Alemania también, que Alemania ha aumentado el rango de contaminados. ¿Cómo hacemos? O sea,
¿Cómo reaccionar ante esa normalidad que estamos enfrentados? De nuevo, Georgina, es fácil, no tengo una pomada mágica, no hay una bola de cristal, pero sí creo aquí hablamos tres cosas muy simples: evaluar, decidir, implementar lo decidido y luego comunicarlo, ¿no? O sea, nada nuevo, esto es lo básico de cualquier gestión, pero hay mucho de eso. Yo quisiera ahondar un poquito más en cada una de ellas, o sea, y cuando hablamos de evaluar, o sea, básicamente lo que estamos proponiendo es, hablando de un plan de continuidad, o sea, todos ustedes, o si la mayoría de ustedes en algún momento, si no lo tenía, ha hecho un plan de continuidad. Todo el mundo está hablando de ello, el plan de continuidad. Un plan de continuidad es cómo continúo operando, cómo sobrevivo, es la verdad, ¿no? Un poco lo que yo quisiera argumentar es que ese plan de continuidad, pues, si no sabemos exactamente lo que viene, yo creo que la mayoría ha hecho un buen papel en sobrevivir, en pasar el primer golpe. Georgina hablaba de esa, cuando yo dije la luz y quería ser un poco optimista, inmediatamente ya me da un martillazo y me dice, sí, pero esa luz puede que venga después otra recaída, y es lo que llaman la danza y el martillo. O sea, uno empieza a ponerse contento, empieza a danzar y ¡pum!, le dan el martillazo. Eso es la recaída, es la retomada. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar cuando ni siquiera sabemos, y cuando empezamos a salir nos van a bajar de nuevo? ¿Cómo podemos operar así? Y si ya hemos dicho que nuestra operación requiere de algo que está muy complicado, que es ese contacto humano. Nos han dicho que tenemos, al contrario, tenemos que distanciarnos. Entonces, de nuevo, lo que estamos sugiriendo es que estemos listos para ajustar ese plan, que ese plan de continuidad tiene que ser constantemente, tenemos que ir evaluando las variables. Tenemos, y de nuevo, todo lo que vamos a conversar hoy está alrededor de ir constantemente ajustando el plan de continuidad. Yo lo llamo un modelo, o sea, ese modelo puede ser muy sofisticado, una herramienta de lo más sofisticado con las metodologías más avanzadas, o puede ser algo muy simple en un modelo Excel, pero de cualquier manera un modelito que permita meter, digamos, valores para las variables claves. Y en la medida en que esas variables claves están interactuando entre sí, nos van a producir algunos resultados, nos van a permitir a nosotros evaluar qué impacto tiene cada una de esas variables. ¿Y cuáles variables, o sea, considera usted que, porque algunas instituciones, no todas tienen su plan de continuidad, y hemos visto muchos de esos planes. A mí me ha tocado personalmente ir a visitar instituciones que uno les pregunta, ¿tienen su plan? Sí, claro, yo tengo mi plan. Y espérame, ya te enseño mi plan, y nunca, o sea, el plan está muy bonito, se pagó de repente un consultor muy caro que les apoyó, pero queda ahí en el olvido. O sea, ¿cómo hacemos para revivir ese plan? De que acuerdo, tal vez Georgina, estaba, pero no se usa. Sí, a nosotros nos ha tocado. A ver, yo lo que diría es que pensemos que el plan puede ser tan sofisticado o no. Y sí, ¿cuáles son las variables? Lo importante es que aprendamos a tener ese concepto de que tenemos las variables y podemos ir en la medida en que vamos asignándole valores a estas variables. Yo estaba por comentar que yo viví un tiempo en Brasil, y de hecho en esa época Brasil tenía hiperinflación, y realmente cada semana, cada 3 semanas habían tantos cambios en la economía porque había congelamiento de precios, luego había escasez, o sea, realmente para una persona, como era mi caso, que era un analista financiero de una empresa, y me tocaba a mí estar simulando de nuevo, ¿y qué pasa esto? Y a veces me preguntaba, ¿y por qué estoy haciendo esto? Si lo hago y a las 3 semanas ya lo que hice no sirve de nada. Y un jefe que tenía me dijo, no, esto es muy útil. Es muy útil porque nos permite ver el impacto que tendrá cada variable en los resultados, aquellas cosas que son de interés para nosotros. Entonces, de nuevo, ya respondo su pregunta, ¿cuáles son las variables? Pero es importante tener de un lado las variables
Y del otro lado, tener qué es lo que queremos medir, qué es importante para nosotros. Entonces, en la medida en que yo puedo decir, por ejemplo, lo importante para mí es mi liquidez, lo importante para mí es mi rentabilidad, lo importante para mí es mi solvencia. Oh, ok. Entonces, esto es lo que yo voy a tener de resultados. ¿Y cuáles son las variables? ¿Qué impactan estos resultados? Y a eso vamos, discutamos cuáles son estas variables. No, antes de eso yo diría que es importante que este análisis, que este modelaje sea organizado con buenas herramientas, las mejores que podamos tener. De nuevo, algunas tendrán un simple modelo Excel, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero sí tiene que ser sistemático y obviamente frecuente, ¿no? Porque obviamente las cosas están cambiando, que no podemos hacerlo hoy y no volver a hacerlo en 6 meses, ¿no? Que normalmente tal vez eso sería lo apropiado, pero hoy tiene que ser hecho y además ser tomado en serio, porque si lo vamos a hacer y nadie lo va a poner atención, pues mejor no lo hagamos, ¿no? Entonces sí, ¿cuáles son esas variables claves? ¿Qué es lo que realmente nos va a hacer a nosotros voltear la cabeza? Y acá yo diría que hemos puesto aquí 10 variables, y no, o sea, si yo les preguntara, estoy seguro que ustedes hubieran o coincidiríamos. Y sí, de propósito, lo principal son los clientes. O sea, ¿qué tiene que ver con los clientes? O sea, todo tiene que ver con los clientes. Es decir, el cliente, y es la gran pregunta que todos nos hacemos, porque la verdad es que nadie tiene la respuesta todavía. ¿Cómo se va a comportar el cliente a la salida de esta crisis? No estoy hablando de aquí a 2 años, no, estoy hablando de aquí normalmente, yo diría, a mes y medio. O sea, en casi todos nuestros países, de alguna manera o de otra, ha habido un periodo de gracia, ha habido un periodo en el cual se le ha permitido o se ha obligado en algunos casos a las entidades financieras y a las microfinancieras de alguna manera a no cobrar. Le hemos dado periodos de gracia, lo hemos llamado como quieran, pero todavía no sabemos si los clientes nos van a pagar o no. Aquellas instituciones que son, digamos, buenas, y yo recomendaría, todavía a pesar de las restricciones por el teléfono o por como sea, están en contacto con los clientes. Y se está dando un seguimiento, se está preguntando. Pero la verdad es que como si fuéramos a ver lo que nos han repagado hasta ahora, por lo que yo estoy viendo, más o menos, hay un 20%, y esto en algunos lugares que los clientes están pagando bien, y en otros un poquito más alto, en otros un poquito más bajo, pero el repago es muy bajo. Pero eso no quiere decir que la mora sea 80%, de ninguna manera, ¿no? Si, ¿cómo van a pagar si no los dejan salir? Y si además les hemos dicho que no hay problema, que pueden tener un periodo de gracia. La verdadera respuesta la vamos a tener de aquí a 1 mes y medio, a 2 meses o lo que fuera, cuando realmente sepamos. Entonces, pero nos tenemos que preguntar, tenemos que empezar a hacer algunos supuestos. Muchas instituciones estamos acostumbradas a trabajar con moras en microfinanza, afortunadamente con mora relativamente baja. Y de nuevo, yo sé que aquí hay una gran variedad de instituciones y para algunos 2% ya es una mora alta. Para otros tal vez están más acostumbrados a 8 o 9%. Pero dentro de ese rango yo diría que vamos a tener que imaginarnos que las moras van a ser mucho más altas de lo que han sido históricamente. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Vamos a tener que empezar a simular, y ahí eso nos va a permitir luego tomar decisiones. Entonces, una de las variables importantes es el comportamiento del cliente. Y digo mora, pero es cómo se va a comportar el cliente a la hora de repagar. ¿Cómo se va a comportar el cliente a la hora de tomar crédito? Digamos que nos pagaran el 100%, pero aún así, muchos puede que no quieran más crédito, ¿no? No quieran más crédito porque ya no existe el negocio, o porque si existe nadie les quiere comprar. En muchos lugares, acá en Costa Rica, por ejemplo, ya están abiertos los restaurantes. Y lo que sucede es que de todos modos nadie va porque me da miedo, ¿no? O sea, entonces, no es solo que me permitan salir, ya puedo operar, sí, pero va a tomar algún tiempo en que me recupere, en que mi negocio se recupere. Y eso significa que puede que no haya demanda de crédito. Entonces, no solamente es el comportamiento a la hora de pagar, sino que también a la hora de colocar. Pero de nuevo, es todo lo que tenga que ver con el cliente. Es la colocación, Y bueno, tiene que ver, y estoy hablando solo del lado de los activos, pero también está el lado pasivo. Los clientes son también, en algunos casos, depositantes, son
son gente que nos provee de recursos, que tienen ahorros. ¿Cómo se va a comportar? Y eso sí quizá ya lo estamos viendo un poco más, porque ¿cómo están retirando? ¿Cómo se va a comportar esa parte? El cliente también es importante en la medida en que nos puede afectar, y quizá los otros son como más obvios. Yo diría que una de las variables importantes es cómo se siente el cliente. ¿Cómo está el cliente con respecto a nosotros en cuanto y eso es importante porque el cliente puede ayudarnos o puede hacernos mucho daño. ¿Cómo nos ayuda? Ya todos lo sabemos, pero ¿cómo nos puede hacer daño? Y esto creo que es importante mencionarlo porque a veces no se nos ocurre. Un cliente insatisfecho puede esparcir ideas equivocadas, puede decir, ahí ya no están pagando los ahorros. Yo quise retirar y me dijeron que regresara mañana. Yo creo que ya no tienen plata, ¿no? Puede dañarnos la reputación, ¿no? Un cliente que le quisieron cobrar de forma inadecuada, no sé, es también, en resumen, el cliente es uno de los factores más importantes. Yo diría que además del cliente, en el siguiente, y en la medida en que son todos importantes, pero igual que los clientes, ciertamente está también nuestro personal, el staff. O sea, ¿cómo está ese personal? El personal, lo que tiene que ver dentro de esa variable es, tendremos al personal disponible. Y todos sabemos que el personal está sujeto a enfermarse también. Tendremos el personal, ¿cómo vamos a poder operar? ¿Vamos a tener que tener el mismo número de personas o más? ¿O será que vamos a tener que trabajar con menos? ¿Cómo vamos a trabajar con capacitación, con los servicios? ¿Cómo vamos a desembolsar? Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar a ver. No sé, Georgina, quizá una pausa por a ver cómo voy. Vamos, o sea, tal vez vamos un poco, aceleramos para que nos dé tiempo, porque todavía tenemos que recorrer a otros temas para después poder atender preguntas. Pero siguiendo con las otras variables, o sea, indiscutiblemente las personas es lo más importante en nuestras organizaciones. Y cuando hablo de las personas me refiero al cliente, a nuestro equipo, que es lo que hace la fortaleza. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Porque si bien vemos muchas de las medidas que están tomando en algunos países, o sea, no en todos los países ha sido igual, pero vemos que en algunos países las autoridades empiezan a repartir con sombrero ajeno, o que por el contrario, tal vez no nos están diciendo todos van a dar moratorias, todos van a bajar tasas, etcétera. Pero sí hemos visto que hay mucho enfoque hacia las grandes compañías, los grandes bancos, y vemos que muchas veces nuestras instituciones, y no solo nuestras instituciones, sino también el segmento que nosotros atendemos, es el segmento más descuidado, porque en algunos países vemos que empiezan a repartir que bolsas de alimentos o que dan bonos, pero no todos califican para ese bono. Ahí yo agregaría tal vez que las redes son muy importantes, o sea, la forma de que podemos apalancarnos, de que podemos llamar la atención, de hacer presión para que la mirada de nuestras autoridades también estén enfocadas en nuestro segmento y en nuestros clientes especialmente. Sí, perfecto, Georgina. Usted mencionó autoridades. Yo creo que sí, ciertamente también una variable muy importante son, en efecto, y le hemos colocado ahí las autoridades y el regulador en particular, pero todas las autoridades. O sea, ¿cómo va a reaccionar la autoridad en el sentido de cuándo nos van a permitir operar? Si nos van a permitir operar al 50% de la capacidad, como lo están haciendo? ¿Qué significa eso en términos de cantidad de personas que vamos a poder atender en nuestras agencias? ¿Cómo vamos a hacer con eso? O sea, regulador en el sentido de cómo va el regulador a tratarnos en cuanto nos va a dar un poco de flexibilidad con respecto a los niveles de solvencia, a los niveles de liquidez. ¿Cómo va a ser todo esto? A nivel macroeconómico también, y esto viene mucho de las autoridades, o sea,
Lamentablemente, todos estos eventos casi siempre desembocan en algún tipo de populismo. Normalmente, más adelante, no me extrañaría que viéramos topes de tasa, incluso movimientos de no pago. Y tienen que ser, de nuevo, variables que tenemos nosotros que ir tomando en cuenta. Una variable muy importante es, obviamente, la cambiaria. Yo quisiera pensar que la mayor parte de ustedes tienen una exposición muy baja a moneda extranjera, pero la moneda extranjera de cualquier manera va a impactar a nuestros países. En la medida en que se devalúe la moneda va a haber más inflación. O sea, tenemos que pensar cómo va eso también. Puede que hayan incluso, no solamente porque la autoridad cierra, sino que es porque hay disturbios, hay bloqueos y eso dificulta la operación. De nuevo, estoy como queriendo listar elementos cuando hablo de clientes, de autoridades. Menciono también los fondeadores. ¿Qué pasa con los fondeadores? O sea, los que nos proveen de recursos son quizás los más importantes. O sea, ¿cómo se van a comportar? ¿Qué expectativas tienen? Proveedores de otra índole también. Por ejemplo, los bancos. Y aquí los bancos no me refiero necesariamente solo como proveedores de recursos. También los bancos, nosotros dependemos mucho de los bancos y de los bancos y de sus redes de corresponsales, y si no, pues solo de las redes de corresponsales, aunque no sean de los bancos, para recibir cobro. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo nos va a impactar? Vamos a poder seguir teniendo acceso. Y nuevo, proveedores pueden ser tecnología, proveedores pueden ser cualquier tipo de proveedor. ¿Y cómo nos va a encarecer? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener los costos. Menciono también directorio, accionistas, y como ya me dijeron que fuera un poco más rápido, obviamente tiene mucha importancia. Ese directorio ¿cómo se va a comportar? Los accionistas, por ejemplo, dividendos, ¿van a permitir que atrasemos los dividendos? ¿Van a ellos a poner capital? Son preguntas que tenemos que tener de alguna manera con variables importantes. Georgina ya mencionó las redes y el papel que pueden tener, pero yo mencionaría la competencia también. ¿Cómo se va a comportar nuestra competencia? Y aquí hay muchas formas de verlo. La competencia puede ir muy mal y puede desaparecer. Y eso nos va a impactar también. Ah, qué bien, se murió. No, en este momento, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Si empiezan a fallar las otras instituciones microfinancieras, va a tener impacto porque va a haber es un elemento contagio. Tenemos que estar muy pendientes de cómo le va a nuestra competencia. Y también, del otro lado, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo la competencia en el sentido de cómo se está, digamos, ¿qué ofertas tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Ellos están digitalizando? Y si ellos están y nosotros no. ¿Cómo van las ofertas? ¿Están ofreciendo tasas más bajas? ¿Cómo están tratando la reestructuración? De nuevo, creo que yo podría continuar, pero la idea es, estas son para mí las variables principales y obviamente yo no le puedo en este corto tiempo dar a cada uno ya en detalle, pero estoy seguro que todos ustedes con un poquito si les hemos dado algunas ideas, podrían hacer un listado. Y estas son las cosas que uno tiene que ir midiendo. A cada una de ellas le puedo dar un valor. Y para cada una de ellas también yo puedo empezar, y eso quizá es el siguiente paso, es qué puedo yo ir decidiendo como consecuencia de estas, o sea, ya una vez que yo tengo mi modelo, y yo empiezo a dar esos valores y empiezo a obtener resultados y los resultados no me gustan, yo puedo empezar y entonces, ¿qué puedo hacer? Si con una mora del 15%, o sea, mi solvencia se va al traste, yo ya no, entonces, ¿qué puedo hacer? Esto es inaceptable. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues a lo mejor tengo que cobrar. ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a hacer? Voy a reestructurar. Voy a empezar a buscar tal vez apoyo de otras, y ahí es donde entran las redes, ahí es donde entra la relación con los fondeadores, a pedir, voy a ocupar que ustedes me refuercen, y con los accionistas, voy a ocupar que me refuercen el patrimonio, porque no me va a alcanzar. Esa es una opción. Entonces, de nuevo, no soluciona, pero en la medida en que yo puedo ir viendo el impacto que tiene esto, yo empiezo a pensar en qué camino seguir.
Si la mora o los atrasos no son problemas, si lo veo como que si de 4 pasó a 6, pues vamos bien, pero yo no creo que nadie va a estar en esos rangos. Pero bueno, ojalá que estemos, ¿no? Pero si estamos operando, si por ejemplo cualquiera de las otras variables que mencionamos, ustedes pueden ir dándole el personal. ¿Qué hago para proteger a mi personal? Pero de nuevo, un poco de eso ya lo hicimos a la primera, lo protejo, lo aíslo, le doy incentivos, aseguro su higiene, apelo a su solidaridad y quede, o sea, empezamos a ver cómo vamos a reaccionar con las autoridades también. ¿Qué puedo pedir? Yo empiezo a ser proactivo, ¿no? Pero bien, cuando estamos hablando de decidir, allí estamos hablando, de nuevo, tenemos que pensar en productos y tenemos que empezar también en posibles respuestas. Estos escenarios ya nos van a nosotros permitiendo ir tomando decisiones, ¿no? Decisiones que tal vez no sean las más fáciles, ¿no? ¿Y cómo recomendaría usted que fuera ese proceso? Porque si vemos y ante tanta incertidumbre que tenemos en este momento, o sea, es algo que nunca se había pasado, podemos partir de experiencias similares, pero en realidad esto es algo nuevo para todos. ¿Cómo hacemos esa toma de decisión cuando hay tantas variables? Estamos hablando de los clientes, proveedores de fondos, proveedores de suministros, proveedores, o sea, los accionistas, los directorios, que muchas veces en algunas instituciones tienen directores internacionales, o sea, convocar a reuniones de emergencia es más complicado, diferencias de horarios, reuniones físicas en muchos lugares es imposible. ¿Cómo hacemos ese proceso, ese proceso de toma de decisión donde hay tantos signos de pregunta y no tenemos claro de nada? O sea, todo es una apuesta en este momento. De nuevo, yo no puedo decirle, pero sí puedo, al menos, porque no hay un solo camino, ¿no? No existe esa pomada mágica, ¿no? Pero sí, de nuevo, algunas consideraciones. Hay ciertos elementos que son claves y otros que quizás no lo sean tanto. Hay ciertas soluciones que son posibles, viables, y otras que quizás no lo sean. Una de las cosas ciertamente yo creo que es importante tomar en cuenta que muchas de las cosas que van a ir, a medida en que evaluamos, a medida en que esa evaluación nos produce resultados de las variables claves, se empiezan a perfilar decisiones. Y yo creo que en esto vamos a tener que empezar, y de nuevo, son las áreas que ya conocemos, son las áreas, digamos, el producto, por ejemplo, vamos a tener que abandonar algunos productos. Quizás vamos a tener que hacer más de algunos productos. Y son, digamos, cosas que tenemos que cuestionarnos. Y de hecho, muchas veces uno ocupa una patada en el trasero para hacer las cosas, ¿no? Muchas veces uno sabe las cosas que tiene que hacer o se las venía intuyendo. Y a veces cuando la situación es complicada es cuando uno finalmente toma el coraje, nos daba ansiedad hacerlo, cosas que a lo mejor ya veníamos presintiendo. O sea, y la realidad todos sabemos que va a ser un poco diferente de lo que es ahora, va a ser más complicada, más difícil. Van a haber, así como hay también desafíos, hay oportunidades, tenemos que ir pensando. Yo diría que tenemos que ver a nuestros productos, tenemos que analizarlos, de cuáles vamos a hacer más, de cuáles vamos a hacer menos. Y tenemos que también pensar en nuestros productos en el sentido de ver no solamente el producto en sí, sino que las variaciones del mismo producto. Yo mencionaría así las tasas, ¿no? Pero la tasa no es la variable quizá muy importante, pero es más el producto en sí. Tenemos que pensar también en cambiar del mismo producto, tal vez en las zonas, ya sean geográficas. Tenemos que pensar en cómo a lo mejor
servimos a sectores que antes quizá no pensábamos en ellos. Bien, yo creería que es muy importante conversar con los fondeadores, tenemos que reprogramar, tenemos que buscar diversificación, si no la teníamos, tal vez tenemos que pasar con más fondeadores locales. Ciertamente tenemos que entrar a pensar en nuestros costos. Yo sé que ya a primera vista también, las primeras reacciones fueron cortar costos que considerábamos que eran marginales, las capacitaciones, sí, pero probablemente vamos a tener que hacer más que eso. Y es interesante porque mucho tiene que ver con nuestro personal, porque al final nuestros costos más altos son los costos de personal. Yo acabo de decir por un lado que tenemos que protegerlos, que tenemos que capacitarlos, que tenemos que a lo mejor pensar si ocupamos más personal porque alguno se va a enfermar. Pero por otro lado tenemos que estar listos también, sobre todo si vamos a abandonar productos, si vamos a abandonar zonas, o si a lo mejor vamos a aumentar zonas, yo no sé, pero la variable personal es una que tenemos ciertamente que tener en cuenta. Otra variable muy importante es todo lo que tiene que ver con remuneración, ¿no? O sea, los incentivos, los dividendos, los bonos. Y esto requiere mucha claridad. Requiere mucha claridad y ciertamente tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, de nuevo, si es grupal, si es rural, no sé. Cuéntame, Incluso yo agregaría aquí también las destrezas, o sea, porque si bien es poco probable de que al menos en el corto plazo podamos regresar a lo que éramos a principios de este año, siempre se va a requerir de cierto distanciamiento y la tecnología definitivamente va a tener un papel mucho más relevante de lo que tenía antes. O sea, eso es como dice usted, a veces posponemos decisiones, siento yo que la tecnología fue una de ellas, y esto nos empujó a adaptar, a transformarnos digitalmente y que puede que no sea de la forma más idónea. Pero ahí yo agregaría también que debemos considerar también las habilidades y destrezas de nuestro personal. O sea, estamos hablando no solo de destrezas en el sentido de saber manejar las apps, los softwares, toda la información, la data, pero también la habilidad de trabajar sin supervisión, o sea, o menos supervisión de la que estábamos, o sea, poder manejar de una forma distinta, atender a los nuevos productos ante las nuevas necesidades que van teniendo nuestros clientes, que no son los productos que tradicionalmente de repente ofrecíamos. Todas esas cosas vienen y lo que veo yo también es que vienen los riesgos, o sea, no es lo mismo que yo tenga a una persona trabajando en mi casa, donde en la casa de cada uno, donde, como dice usted, de repente hay muchas personas de ese núcleo familiar, a que yo tenga esa persona trabajando en mi institución, donde yo tengo los controles para el manejo de datos, de passwords, uso de información, etcétera. Todos esos riesgos de manejo y privacidad de los datos de las personas, en cierta forma, si no lo hago de manera adecuada, pues nos vuelve más vulnerables como instituciones. No, perfecto. Y nos lleva a cuestionarnos cosas, por ejemplo, si queremos tener más agencias o menos agencias. Uh-huh. Y si queremos ofrecer, por ejemplo, cuestionarnos otros servicios. Y de nuevo, no sé si más o menos de otros servicios. Aquellos que ofrecen, por ejemplo, servicios de salud, que ofrecen servicios de educación, ofrecen asesoría como realmente y queremos tener un impacto. Recordemos por qué estamos haciendo esto. A lo mejor queremos hacer más. Yo no estoy diciendo necesariamente que tenemos que abandonarlo porque no tenemos. No, a lo mejor el camino realmente es profundizar más. De nuevo, yo creo que aquí es algo que quizá nos va a empujar a hacer algo que ya veníamos sintiendo. La verdad es que la microfinanza ya viene y los servicios a los sectores más pobres, la inclusión financiera ya viene cambiando desde hace algún tiempo. Estamos viendo la presencia de otros jugadores de los bancos, lo cual es bueno. Al final ellos ofrecen servicios de una forma más eficiente, pero ¿y nosotros con nuestras limitaciones qué podemos hacer?
Quizá esto es un poquito aquella patada que yo mencioné, que nos lleva a tomar esa decisión, que nos lleva no sé, puede ser un cambio radical, puede que sea simplemente ajustarnos. Pero yo quisiera volver a aquello que mencioné al principio, evaluar, decidir y comunicar. Evaluar quiere decir ver las variables que son importantes. Basado en eso, y corremos el modelo y vemos los resultados. No nos gustan los resultados y la verdad es que no nos van a gustar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué variable es importante? ¿Qué puedo hacer? Y si no puedo hacer mucho con la demanda, bueno, entonces voy a tener ¿y qué producto es el que realmente no está siendo demandado? ¿Y cómo puedo hacer para cambiar eso? Y si no, entonces, ¿cómo puedo hacer con mis costos? Y luego, ¿qué puedo implementar? ¿Cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a conseguir oxígeno para seguir existiendo y al mismo tiempo reinventar? Aquí hay algunos temas, de nuevo, que siempre han existido. Digitalización, a lo mejor hace rato que sabíamos que no podíamos competir con los bancos en las zonas urbanas. A lo mejor tenemos que irnos más rural, a lo mejor tenemos que irnos más lejos de los centros, o sea, y quizás este sea el momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que otra variable clave aquí es si hemos evaluado, si hemos decidido. Luego tenemos que comunicarlo, y lo menciono porque a veces lo decidimos en nuestras cabezas, pero no lo comunicamos adecuadamente. Quizás igual, no digo que es igualmente importante, pero es sumamente importante una comunicación efectiva. La comunicación tiene que ser, ya lo dice ahí, tiene que ser efectiva, tiene que ser recíproca, y eso es muy importante. No solamente yo estoy hablando, yo estoy escuchando, yo estoy teniendo feedback de cómo la gente está reaccionando a lo que yo estoy haciendo. Tiene que ser a tiempo. No puede ser que hoy hagamos un comunicado de algo que sucedió hace un mes atrás. Hoy, y sobre todo con los medios digitales, los tiempos se han acortado increíblemente. Tiene que ser direccionada. Tal vez el mensaje, y de nuevo, mucho de esto ya es obvio, pero a veces es importante que nos lo digan. No es el mismo mensaje para nuestros accionistas o para nuestros fondeadores que el que le voy a dar a nuestros clientes o el que le voy a dar a nuestro personal para que se lo dé a nuestros clientes, ¿no? Todo esto esa comunicación. Aquí una de las cosas importantes, y yo ya lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar, es nuestra reputación. O sea, en un buen programa de comunicación tiene que haber una claridad. Siempre existe, pero hoy más que nunca, el proteger nuestra reputación. Están pasando muchas cosas y van a pasar más. Tenemos que cuidarnos mucho de lo que se dice y estar en capacidad de responder. De nuevo, si alguien dice, no, en tal organización yo quise retirar mis depósitos y no me dejaron. No la dejaron porque estaba cerrada la agencia, porque se enfermó la mitad del personal. Sí, pero alguien tiene que saber comunicar esto, ¿no? O porque cerraron tal agencia, ese banco lo están cerrando. Poder comunicarlo, poder hacerlo, y para eso, de nuevo, no soy ni experto, ni aunque lo fuera, no habría tiempo aquí de hacerlo, pero ciertamente tener una estrategia de comunicación. Hay elementos claves como que debe haber una persona o personas, pero unas cuantas, que son las autorizadas para hablar, tienen que estar listo el guión que se debe seguir y bueno, saber comunicar. Y qué importante es eso y relevante en estos días, ¿verdad? Porque lo que es el riesgo reputacional en una época de redes sociales donde todo se esparce tan rápido, tantas verdades y mentiras, y cómo puede destruir un mal mensaje, alguien que diga, mira que la institución XYZ está cerrando, está quebrando, o sea, la pandemia lo ha quebrado porque está cerrando sus sucursales. No, o sea, comunicarnos o incluso decisiones que podemos estar tomando y cómo los comunicamos para para el regulador, o sea, no vaya a sentir como que estamos maltratando al cliente, que hay un mal uso, o que abramos la puerta para algún político oportunista que venga con regulaciones que vengan a afectar a la industria en general. Bien, sé que estamos ya llegando al final. Sí tengo quizá el mensaje
más importante, quiero terminar en una nota positiva, ¿no? Pero como recapacitando, no existe pomada mágica, porque ni siquiera sabemos para dónde vamos claramente, pero sí estamos en ese punto en el cual, si no sabemos a dónde vamos o qué es lo que va a pasar, es importante controlar las variables. Eso sí lo sabemos, o podemos saberlo. ¿Cuáles son las variables más importantes? 2, poder evaluarlas y a través de un modelo, lo que fuera, y ver cómo nos va a impactar los indicadores de los cuales más nosotros estamos interesados. Una vez que hacemos eso y vemos cuál es la interconexión que tiene, cómo impacta, podemos tomar decisiones. Decisiones que van a ser a veces difíciles, pero que nos van a ayudar a sobrevivir, más que sobrevivir, a ser, espero yo, mejores. Esto que hagamos tenemos que saber comunicarlo. Y de nuevo, queriendo terminar en una nota positiva, yo diría que si yo logro que esto se mueva, y no se está moviendo, pero de cualquier manera, lo que sigue era una serie de diapositivas que decía básicamente que no es solamente el título, era cómo me recupero, cuál es el camino a la recuperación. Yo quería usar la palabra más que recuperación, es la palabra renovar. Es un juego de palabras al final. Pero eso tiene que ver cómo hago yo limonada con los limones que me da la vida, ¿no? O sea, cómo hago yo para que tenemos limones y son limones bien agrios, algunos y muchos, pero siempre se puede hacer limonada. Dicen los chinos, y los chinos son los culpables de todo esto, que oportunidad es el otro lado de la moneda de problemas. Los problemas siempre se pueden convertir en oportunidades. Y yo quisiera que pensáramos que más que recuperarnos, nos podemos renovar. Sabemos que la cosa está mal, sabemos que ha habido un terremoto, lo que no sabemos es si después del terremoto viene un tsunami. No importa, de cualquier manera, siempre, y eso sucede en la naturaleza, siempre que se quema algo, a veces sirve para limpiar y de ahí surge nuevos brotes que van a ser, vamos a ser muy golpeados. Mi punto sería, tenemos que entender cómo nos va a golpear. Tenemos que tener la capacidad a través de las variables, ver cómo nos va a afectar los indicadores y tenemos que nosotros que poder hacer limonada con los limones que nos da la vida. Yo creo que es importante cuando tengamos esa situación. Dicen que no hay mal que por bien no venga. A veces, y de nuevo, mi nota optimista sería, veámoslo no con resignación, no. Veámoslo como que esta es una oportunidad de renovarnos, de hacer aquellas cosas que ya estábamos pensando hacer, pero que nos daba ansiedad, nos daba miedo. Hoy, esta es quizá la oportunidad. A veces, no estoy diciendo borrón y cuenta nueva, porque no estoy hablando de borrar, no. Estoy hablando de construir, de reconstruir y renovar. Temas que uno podría, por ejemplo, un poco más de digitalización. Podríamos también hacer un poco mejor manejo de riesgo. Podríamos mejorar nuestra gobernabilidad. Podemos cambiar los procesos. Procesos quiere decir la forma en que estábamos dando, quizás esos comités de riesgo, esas técnicas grupales que estábamos usando, las podemos hacer y que justificábamos esos costos que son altísimos. Los podemos cambiar. Podemos tomar un poquito más de riesgo y aceptar renovaciones más rápidas, automáticas. Una unidad de riesgo más efectiva, mejor gobernanza, más digitalización. ¿Y por qué no también? En algunos casos tenemos que aceptar que a lo mejor nuestra entidad, en la forma en que existe, tal vez ya le llegó su momento, ¿no? Y que puede evolucionar. Podemos concentrarnos, como algunos ya lo están haciendo, en la parte más de misión que en la parte de intermediación. Podemos hacer fusiones, no sé, tenemos que abrir la mente para esto. Bueno, ya estoy viendo aquí, me están dando la señal de que llegó una hora
Si tenemos un poco de tiempo, me gustaría ver si tenemos algunas preguntas, Georgina. Sí, tenemos un par de preguntas. Tal vez podemos arrancar con esta. Bueno, voy a unir dos preguntas que nos llegaron. O sea, una dice, se está hablando de renovación, de renovación de las instituciones. O sea, ahí estamos, usted decía, de renovación de todas de las instituciones, de los productos, etcétera. Aquí, pensando en eso, la renovación y los cambios en los productos que se tienen que dar de acuerdo a las nuevas necesidades de los clientes, hay alguien que pregunta también que si es de repente el momento de modificar la forma de colocar crédito, de pasar, de regresar a lo que era la intención de pago del cliente en lugar de evaluación de la capacidad la capacidad mostrada de pago o la existencia de una garantía. Ay, qué pregunta más complicada. A ver, quizá me quedo con la primera mitad de la pregunta, que si es el momento de revisar la forma en que yo doy crédito. Yo diría que sí, yo diría que es el momento. Es el momento de nuevo de ser, dependiendo de la institución que sea, dependiendo del tamaño, si es regulada o no. Yo sí creo y anticipo que cuando ustedes evalúen, ustedes van a encontrar que van a haber consecuencias muy importantes. Muchas de ustedes lo van a poder solucionar simplemente con reestructuraciones, con tal vez recortando costos, hablando con los fondeadores, y vamos a surgir dentro de un año con esfuerzo, vamos a surgir mejores, espero yo, pero bastante parecidos a como estamos. Pero habrán algunos que lo que sea necesario sea realmente a profundizar más. Y yo creo que para esos en particular, el revisar la forma en que damos el crédito sí va a ser necesario. Si regresar, yo no estoy en ninguna manera, me voy a comprometer o alguien me va a llevar a decir de que no debemos hacer una buena evaluación. Eso siempre va a ser necesario. Pero sí puedo estar de acuerdo en que para algunos sectores esa evaluación tan complicada que se está haciendo a lo mejor no es necesaria. A lo mejor estamos tal vez con costos tan altos porque estamos siendo muy exigentes con nuestro riesgo y debíamos cambiar la metodología. Pero de nuevo, eso es caso por caso. Y por eso es que yo también, en una charla como esta, no se puede dar una recomendación porque, como dije, no hay un camino, hay muchos senderos. Dependerá de la institución. Pero sí creo que es el momento de revisar la forma en que colocamos créditos, sobre todo si nos damos cuenta de que como resultado de esto, lo que tenemos está resultando inviable. Bueno, desafortunadamente ya llegamos de hecho ya nos pasamos de la hora. O sea, las otras preguntas las podremos responder por correo electrónico. Ustedes tienen nuestra información de contacto. ¿Que no le gustó cómo respondí la pregunta, no? No, me pareció muy oportuna, ¿no? Claro que me pareció muy bien. No, o sea, deme por lo menos un chance más. Un chance más, no importa. Dígame. Pero bueno, nada más como para cerrar, pues, y resumiendo lo que usted acaba de mencionar, don Alex, o sea, la importancia de revisar nuestro personal, nuestros clientes, qué es lo que están necesitando, nuevas formas de servirlos, de repente renovar nuestros productos, no volver realmente a lo que estábamos haciendo antes, descubrir nuevas formas de trabajar, enfocarnos también en lo que es una buena gestión de riesgos y fortalecer nuestro gobierno corporativo. O sea, pensar en fortalecer nuestras organizaciones, hacerlas más efectivas, más eficientes y no perder no perder la cabeza, mantener la cabeza fría y tratar de enfocarnos. Alexia, doña Mercedes, no sé si alguna de ustedes quisiera hacer algunas palabras de cierre. Sí, claro que sí. Sí, aquí estoy, Alexia. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Sí, bueno, pues ha sido extraordinaria como siempre la participación de don Alex.
excelente la presentación y la tuya también, Georgina, ha sido muy, muy oportuna para estos momentos que estamos viviendo. Como mencionaba don Alex, que a veces uno piensa en que es necesario tener ese oráculo de cristal y ver cómo se va a reactivar todo. Muy valiosa, muy alineada a lo que es nuestra realidad y nuestro entorno, pues de las instituciones de microfinanza, como él decía, muchas de nosotras muy acostumbradas a una calidad de cartera extraordinaria y que vamos a tener que vivir otra realidad, para la cual tenemos que ir pensando en reinventarnos y en saber comunicar efectivamente esa forma nueva de atender a nuestros clientes. Así que muchas gracias a ambos, excelente presentación, la disfrutamos muchísimo aquí la doctora y yo, y estoy segura de que todos los participantes también. Muchísimas gracias a todos los participantes por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias.